Que Dios les bendiga. Es una mañana extraordinaria la que el Señor nos permite este día para poder recibir de su bendición, de sus planes que son buenos y de sus grandes propósitos que seguramente ha preparado desde la eternidad, como su palabra lo dice. Bienvenidos. Esto es Pacto de Gracia, un lugar donde la misericordia de Dios nos ha alcanzado, y queremos decirle que en donde quiera que usted se encuentre, el Señor está ahí para suplir sus necesidades, porque Él no espera ninguno de los que a Él vienen. ¿Qué tal si me acompaña a orar y ponemos nuestro corazón y nuestras necesidades delante del Padre? Te damos gracias por este tiempo precioso en el que podemos venir hasta tu presencia, Señor, por la sangre de tu Hijo amado Jesús, a poner en tus manos nuestro corazón, a pedirte que limpies nuestras vidas por ese pacto eterno que tú hiciste, Señor. Clamamos por las necesidades que ahora se están presentando delante de tu trono en cada corazón. Señor, creemos que tú tienes grandes propósitos para nuestras vidas también. Toma este tiempo, toma el control y háblanos conforme a tu propósito. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Esta mañana en mi corazón una palabra para poder compartirla en relación a que cuando Dios sana tus pensamientos, sana tu cuerpo. ¿Por qué la importancia de escuchar la palabra de Dios? La Biblia dice: conoceréis la verdad os hará libres. Puedo recordar muchos de los casos en los que hubo gente con una necesidad muy profunda para recibir perdón de parte de Jesús o para recibir un milagro que ellos necesitaban, y lo inmediato fue que el milagro sucedió. Pero antes de que ellos se acercaran, Dios había trabajado respecto a sus corazones. Había hablado respecto a palabras que ellos escucharon y que les provocaron un cambio de mente y un cambio de pensamientos en cómo Dios mira la necesidad y cómo Dios quería suplirla y poder llegar hasta ellos. La Biblia nos enseña en Proverbios 23:7, que lo tengo acá ahora para que usted lo pueda leer. Y dice en este pasaje que, pues como piensa dentro de sí, así es él. Se está refiriendo a que los pensamientos del hombre determinan prácticamente lo que el hombre se convierte en todas sus dimensiones, en lo que el hombre se convierte. Si el hombre piensa en cuestión de enfermedad y que Dios no está interesado, por el contrario, que Dios está enojado, se le va a dificultar más poder recibir un milagro y poder llegar a esa experiencia preciosa que seguramente Dios está planificando para el corazón. Pero como el hombre piensa dentro de él, así es él. Si el hombre piensa que Dios, conforme a su palabra, le ha revelado esos pensamientos, porque Jesús mismo los declaró, que esos pensamientos habrían de traer la voluntad del Padre. Jesús dice: yo no hago nada que no vea hacer al Padre. Por consiguiente, si el mover de Dios fue manifestado en sanidad, es porque esa es la voluntad del Padre en particular. Así como el hombre piensa, así es él. Por eso es que el enemigo de nuestras almas se ha encargado en traer mentiras a nuestro corazón, porque sabe que cuando esas mentiras llegan a una vida, se establecen para detener los milagros y desviarnos. Si alguna vez en un camino alguien cambia las señales de dirección que el camino puede tener, el propósito sería evitar que alguien llegue a su destino. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, y principalmente porque el Padre ha manifestado que es bueno. Jesús dice en muchas ocasiones respecto al Padre que Él tiene una voluntad que es buena, agradable y perfecta. En una ocasión Jesús refirió esta palabra y dijo: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre dará buenas cosas a los que le pidan? Creo que en esta serie en la que estamos trabajando con el tema Dios quiere que sea sano, en esta serie no ha habido un solo tema, creo, en el que no hayamos referido a esta cita bíblica. En la que el Señor dice: si ustedes, siendo malos, en referencia a que Él es bueno,
Y si Él en su bondad quiere sanar tu corazón, ten presente que esta mañana Dios quiere desautorizar pensamientos que te han detenido en una situación de enfermedad, de pobreza, de pecado o cual sea esa situación que te ha retenido. Así como el hombre piensa, así es él. Por consiguiente, es conveniente cambiar nuestros pensamientos. El día de hoy, la ciencia ha comprobado que muchas de las enfermedades corporales tienen su origen en las emociones. Mira qué importante es esto, porque pueden haber situaciones de sanidad en el cuerpo y mientras los pensamientos no sean sanados, es mucho más fácil que esa enfermedad se vuelva recurrente y vuelvas al mismo círculo de dolor o al mismo círculo de destrucción, porque ninguna enfermedad lleva a la bendición, lleva a la reducción, lleva a la muerte, lleva a pensamientos que no están en el corazón de Dios. La Biblia dice que el diablo vino a matar, robar y destruir, pero Jesús dice, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Ninguna enfermedad fomenta la vida, por consiguiente, la ataca. Ahora, ten presente esto, porque si la ciencia ya ha comprobado que muchas de las enfermedades que se pueden llevar en el cuerpo tienen una causa a nivel del alma o a nivel de las emociones, es seguramente claro, emociones están asociadas a pensamientos. Y esos pensamientos pueden ser de temor, pueden ser de inseguridad, pueden ser de desprovisión o de falta de provisión, mejor dicho, y afectan las emociones y te pueden llevar a estados de pérdida de paz que afecta a tu sistema inmunológico. Esos estados de ansiedad y de estrés siempre son la manifestación de un alma agitada. Ahora déjame mostrarte esto porque Dios mismo está planificando traer a tu corazón pensamientos de paz. Así dice la Biblia. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jeremías. Planes de bien y no de mal. Pero hay unas versiones o algunas traducciones de la Biblia que dicen, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Es decir, Dios está pensando acerca de ti. Quizás podrás recordar alguna canción que hablaba precisamente de que tú estabas en la mente de alguien. Hay un poema muy conocido en nuestra Guatemala respecto a una declaración de alguien que dice precisamente, yo pienso en ti, tú vives en mi mente, sola, fija, sin tregua. Mira qué tipo de pensamiento, a toda hora. Un escritor o poeta muy famoso plasmó esas palabras, pero se quedan en términos humanos. Ahora imagínate que Dios en su gran verdad y que Él sí es real en lo que dice, porque si lo que Él dice no se cumpliera, entonces no tendríamos por qué confiar en Él. Pero Él dice que sus pensamientos acerca de ti son constantes y que tú fuiste grabado en la palma de su mano, como quien dice, de aquí nadie te puede sacar o nadie te puede quitar. Entonces Dios está pensando en ti, pero ¿qué crees que Él está pensando en ti? Estará pensando en enfermarte, en empobrecerte, en destruirte. En el tema anterior veíamos cómo Jesús le tiene que decir a sus discípulos cuando ellos quieren pedir que caiga fuego sobre una ciudad samaritana para que Dios los castigara. Jesús les tiene que decir, yo no vine a traer juicio, yo no vine a condenar. Ustedes no saben de qué espíritu son. No están pensando conforme a lo que yo estoy pensando. Ahora, ¿cómo esos pensamientos los llevaron a ellos a tomar decisiones? Esta mañana tus pensamientos podrían estar infectados creyendo que Dios no te quiere sanar. Y al decir infectados, me refiero a situaciones negativas. Porque si lo que ya hubiese alcanzado tus pensamientos fuera el que Dios te ama profundamente y quiere sanarte, inmediatamente te vas a acercar a Él con la certeza de que Él quiere hacerlo. Por esa razón es que esos estados de ansiedad y de estrés siempre son el reflejo de un alma que está agitado. Ahora, el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 5 y versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado.
Ten presente esto, que es una decisión del corazón despojarse de esa ansiedad. Nos amarramos muchas veces a una condición emocional que puede traer una pérdida de paz. De hecho, la Biblia dice que en muchas ocasiones Jesús tuvo que hablar y decir, no teman, no teman, en el mundo tendréis aflicción, dice un pasaje, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Porque Él está enfocado en que nada debería de provocar temor, porque el temor conlleva castigo. El temor no solamente se va a reflejar en el castigo que podrías tú estar experimentando, sino en la pérdida precisamente de tu salud. Esos temores están rodeados también de situaciones espirituales y cuando recuerdas que echar tu ansiedad, echar tus penas, echar tus temores y echar es literalmente una actitud de despojo. Venir esta mañana delante de su altar y poder decirle, Señor, esto me preocupa, esto me aflige, esto me duele, pero hoy me dispongo a echarlo literalmente, a despojarme. Y por eso es que cuando las cosas no salen como esperábamos, sentimos frustración y desánimo. Pero ahora déjame decirte, la frustración provoca un estado alterado. Definitivamente no es un buen sabor sentir frustración. Sentir frustración está asociado muchas veces con que tu cuerpo empiece a segregar sustancias que alteran completamente tu estado emocional. Pero por el contrario, cuando la paz de Dios viene, lo que va a empezar a suceder es que se reconcilia tu sueño, Dios empieza a hacerte ver las cosas de una manera positiva, de una manera, diríamos, optimista sería el término más apropiado. Y es que la fe está asociada con eso. Por eso es que nos hemos tomado la tarea como una delegación de parte de en traer su palabra como el Evangelio. Y el Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es una palabra de esperanza. El Evangelio no viene a anunciarte juicio, condenación y una serie de catástrofes. No, el Evangelio te viene a decir que en medio de esas catástrofes y las cosas difíciles que se habrán de poner por delante para el mundo, no son precisamente para los hijos de Dios en la magnitud que Dios esté pensando destruirlos. No, Jesús tuvo que hacer una separación muy profunda al decir, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. De la misma manera que los israelitas estaban dentro de Egipto, pero no eran parte de Egipto. Hubo plagas que les tocó llevarlas con ellos, pero las plagas que iban en términos de destrucción, de muerte, Dios no permitió que tocaran precisamente a su pueblo, como la muerte de los primogénitos y cómo Dios les mandó que trabajaran en cuestión de fe o en cuestión de seguir lo que Él les había indicado al sacrificar a un cordero. En la cruz, Jesús llevó sobre sí el castigo de nuestra paz. Déjame decirte que Dios quiere que tú tengas paz. El propósito del Señor no es consumirte en esa aflicción que te ha quitado tu tranquilidad. Y pueden ser muchas las razones para que esto suceda. Una deuda, un pecado muchas veces que consume el corazón y del cual sientes que no puedes salir. O probablemente una enfermedad o un diagnóstico, una discusión en familia o con tu cónyuge que ha hecho también que tus emociones se alteren y rindas de manera diferente en tu trabajo. Tú sabes que cuando tu paz está precisamente en el lugar que Dios quiere, lo inmediato es que tu productividad también cambia. Pero el que llega al trabajo en una depresión, llega al trabajo probablemente sin nada en la bolsa o pensando que dejó a un familiar enfermo en casa o esperando el peor de los diagnósticos o si ya se lo dieron, hasta imaginándose cómo las cosas se van a complicar, déjame decirte que Dios no está pensando así respecto a ti. Eso es lo que tus ojos te permiten ver, pero Dios no depende de lo que tú ves. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que aprender a andar por fe y no por vista. Y andar por fe es poder ver las cosas que no se ven. Andar por vista es depender de lo que tus ojos pueden ver.
en el término natural, en el plano natural, pero Dios opera en un plano sobrenatural. Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de las cosas que no se ven. Pero ¿cómo puedes tener tu certeza, lo cual equivale a seguridad de lo que no ves? Si Él te dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin, ¿cómo tienes tú la certeza de que eso está sucediendo si no es porque aprendes a confiar en alguien que no miente? Y cuando esa seguridad viene, tú empiezas a esperar lo que Él te dijo. Es la segunda parte de la definición de la fe de Hebreos 11. La convicción de lo que se espera. Tú estás plenamente convencido de que eso va a pasar. Y cuando tú esperas eso, Dios no es hombre para que mienta, dice la Biblia, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, el milagro empieza a suceder, pero lo que primero sucedió no fue un milagro en el cuerpo, no fue una deuda en la que se obtuvo el recurso para poder pagarla, o no fue quizás lo que en el mundo visible tú puedes ver, sino lo que empezó a pasar en el mundo espiritual. Que mucha gente minado bajo una parálisis, no en el cuerpo, pero sí en su corazón, en sus pensamientos, en sus emociones positivas, y se ha encapsulado en una prisión o se ha encerrado en algo que es muy negativo. Por eso es que Dios esta mañana te está diciendo, yo quiero sanar tus pensamientos, yo quiero sanar tus emociones. Mira, Isaías 53:4 dice que Él llevó nuestras enfermedades con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Hay personas que están heridas, afligidas y aún así creen que fue Dios. Yo tengo que hacer esta aclaración acá, porque en este pasaje se está hablando de Jesucristo y dice que Él llevó nuestras enfermedades. Entonces, ¿qué sentido tiene que Dios haya cargado las enfermedades en su Hijo Jesús para que luego nosotros las sigamos llevando? Nos enfermamos, por supuesto. En algún momento nos hemos sentido golpeados, lastimados, por supuesto, pero no es para que tú permanezcas en ese estado. Por el contrario, Dios quiere que tú puedas permanecer en una condición de paz, como para que digas, el castigo de mi paz cayó sobre Jesús. Por consiguiente, yo puedo creer hoy que puedo recibir esa paz. Y esa paz es extraordinaria para sanar muchas de las cosas que tu corazón ha guardado, tal vez en dolor, en preocupación, en angustias. Y me impresiona que diga, por herido de Dios y afligido, dice, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Este es el versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Entonces, el haberlas llevado nos da a nosotros la posibilidad de creer que podemos despojarnos y, como el apóstol Pedro diría, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando ese dolor o ese diagnóstico de enfermedad llegó a tu vida, también Dios proveyó una palabra de esperanza para decirte, hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, cual indigno y vil pecador. Jesús murió como un pecador que no merecía recibir lo que recibió. Él no era digno de recibir eso, como nosotros no éramos dignos de recibir ahora la sanidad, el perdón, la restauración. Pero Dios quiso cargar en Él, dice la Biblia, el peso del pecado, de la enfermedad, para que pudiéramos recibir nosotros en un intercambio precioso la sanidad, la salvación, la restauración completa. Y con todo, nosotros lo tuvimos por azotado. ¿Qué cosas están azotando ahora tu vida? Pueden haber situaciones que te están azotando, literalmente como ese soldado o los soldados que tomaron el látigo y golpearon las espaldas de Jesús hasta arrancar literalmente el tejido de su espalda, su carne.
Eso tuvo que doler definitivamente para darnos hoy una esperanza de sanidad y de salvación. En el versículo 5 de Isaías 53 dice, pero él fue herido. Esta versión que tengo en pantalla, que es la Nueva Biblia de los Hispanos, le agrega ahí entre paréntesis traspasado. Lo voy a leer completo. Pero él fue herido, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas, es decir, por sus llagas, hemos sido nosotros sanados. Ahora mira qué impresionante que Dios se ocupe en traer esta revelación esta mañana, porque si hay cosas que te han herido y dieron lugar a esa enfermedad en la que tú has estado desamparado y creyendo que las cosas no van a cambiar, probablemente ya agotaste tus recursos económicos, no sé, probablemente has entrado en una aflicción profunda porque hay diferentes casos y personas en verdad viviendo una situación crítica en cuestión de la enfermedad. Hay gente que ahora podría decir, no, a mí no me duele nada, no me duele la cabeza, no me duele nada absolutamente en el cuerpo, pero sabes que hay heridas que Dios quiere sanar porque tampoco quizás has podido perdonar. Probablemente no cambias la idea en tu mente de cosas a las que no les encuentras el sentido y el propósito y te quitan muchas veces tu paz. Pero déjame mostrarte que cuando un cuerpo no sana, Dios podría estar sanando entonces primero el alma. Y aquí es donde vamos a entrar en el detalle el que la palabra de Dios muestra cómo Jesús se acercó a algunos enfermos y lo inmediato no fue sanarles el cuerpo, sino referirse a su alma. El paralítico, aquel que traen en una camilla y no encuentran cómo introducirlo al lugar donde Jesús está porque había mucha gente en ese lugar. El paso no era sencillo para entrar con alguien en una camilla. Sus amigos deciden llegar a ese lugar donde Jesús está. Se posicionan en el techo de esa casa, calculan el espacio por donde Jesús está, rompen el techo y bajan al enfermo. Mire qué trabajo más extraordinario cuando hay gente que le cree a Dios. El paralítico está ahora frente a Jesús y lo inmediato era ver cómo Jesús lo iba a sanar. Pero para sorpresa de todos, no lo tocó, no le dijo, levántate ahora, sino le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué era lo inmediato? Probablemente van a haber enfermedades que no tienen relación con problemas en el cuerpo, pero sí hay enfermedades que tienen una relación con el cuerpo también. Muchas veces por un ataque espiritual, muchas veces el espíritu inmundo que provocó esa enfermedad, como el caso de aquella mujer que está encorvada por cuántos años y cuando Jesús la ve, reprende a un demonio que la tenía encorvada. Jesús no vio la condición simplemente del cuerpo, ver que había una causa espiritual. Ahora déjame mostrarte a lo largo de la escritura cómo Dios quiere sanar un cuerpo, pero primero quiere sanar un alma. A ese paralítico del que te acabo de hablar, Jesús le dice, muy bien, tus pecados te son perdonados. Y todos empezaron a murmurar y a decir, ¿y este quién se cree para perdonar pecados? Entonces él entendió la incredulidad y les dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre no solo tiene la potestad de perdonar pecados, ahora te digo, levántate, y dice la Biblia que el hombre se levantó de esa parálisis. Incluso recibe la orden de Jesús de llevarse su camilla. Salió caminando literalmente del lugar. Pero ¿qué fue lo primero que Jesús le tocó? Le tocó su alma. Le habló respecto a las acciones del pecado que había en su corazón. Me emociona mucho y me alegra encontrar esta palabra. En Jeremías 30, 17, el Señor dice, yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor, porque te han llamado la desechada, la pobre Sión, la que a nadie le importa. Mira, estas son heridas del corazón y que dieron lugar a situaciones
que descontrolaron muchas veces tu presión arterial, dieron lugar tal vez a una diabetes, dieron lugar al insomnio, no sé cuántas situaciones, pero estamos en una serie específicamente sobre sanidad. El Señor nos dio esta palabra ya hace varias semanas y empezamos a compartir el tema Dios quiere que sea sano. Pero el día de hoy el Señor nos dio este tema relacionado a que Dios sana tus pensamientos para sanar tu cuerpo en la mayoría de los casos. Dios sana tus pensamientos porque quiere sanar quiere sanar tu cuerpo. Los pensamientos están a nivel del alma. El alma es esa definición de pensamientos, de emociones o sentimientos y de voluntad. Pero hay gente que guarda sentimientos muy destructivos, autodestructivos, odio, rencor o probablemente, si no fuera porque tú estás guardando el dolor de lo que te hicieron, si te has sentido desolado, desconsolado y hasta te han llamado en ocasiones así y eso ha golpeado tu corazón. Y sabes que lo va a venir muchas veces a tu mente y estás solo, estás desamparado, estás sola, nadie se preocupa por ti, que eso golpea muchas veces tu salud mental para empezar. Pero en este pasaje de Jeremías 30, el Señor se va a encargar de prometer, yo te restauraré y sanaré tus heridas. Impactante. Quiero que lo veas porque es una afirmación del Señor. Y me impresiona que aparte de eso diga, te han llamado la desechada, la pobreción, la que a nadie le importa. ¿Quién te ha llamado así? Tu adversario te ha llamado así. Porque el diablo sabe que eso tiene poder para destruir. El enemigo de tu alma sabe que si tú te sientes desechada o desechado y te empiezas a llenar de autocompasión o admites que la compasión de los demás te maltrate, porque no es una compasión sana. Es una expresión donde te va a hacer sentir pobrecito tú. ¡Hala, cómo estás de mal! ¿Cómo vas de mal en peor? ¿Verdad que estarías mejor si hubieras tomado otra decisión? Y empiezas, disculpa que te lo diga así, pero el diablo quiere que te lamas tus heridas. Y llorar, si vas a llorar, que sea para encontrar consuelo en Dios. Porque las lágrimas en las que no encuentras consuelo son lágrimas que te consumen y te destruyen. Pero yo quiero anunciarte esta mañana precisamente que sin importar lo difícil que la situación se haya puesto para ti, el Señor te está diciendo, yo te voy a restaurar, yo voy a sanar tus heridas y tú sabes qué cosas te han herido. La pobreza hiere. El hecho que hoy digas no tengo y te sientas desposeído, desprovisto, te lastima y tal vez hasta ha puesto gente, tu enemigo, el diablo, para decirte, y no que crees en Dios y mira cómo estás, y no que le sirves a Dios, mira cómo se ha complicado la situación. ¿Sabes que eso te ha lastimado? Pero el Señor te viene hoy a decir, te han llamado así, la posesión, la desechada, pero yo te voy a curar, yo voy a sanar tus heridas. Y Jeremías es un libro extraordinario en términos proféticos de dolor. Jeremías es llamado el profeta llorón, porque ¿sabes por qué? Porque le tocó ver tanto dolor como consecuencia del pecado de su pueblo. De hecho, te lo decía en uno de los temas anteriores, tuvo que escribir un libro llamado Lamentaciones. Solo mira el título del libro. No parece nada alentador para alguien que quiera encontrar paz. Sin embargo, aún en medio de esas lamentaciones, Jeremías habla de un Dios que renueva sus misericordias cada mañana. Jeremías quiere decir, el firme amor del Señor nunca termina y su compasión nunca deja de ser. ¿Sabes lo extraordinario de esto? Porque ahí mismo en Jeremías, esto es el capítulo 30, donde Dios está diciendo te restauraré. Pero al llegar a Jeremías 33, 3 capítulos después, en el versículo 3, el Señor le dice, clama a mí y yo te responderé. Clama, atrévete a pedirme.
Y te voy a enseñar cosas maravillosas, cosas que tú no conoces aún. Son las que tengo reservadas para mostrártelas. Eso es Jeremías 33:3 y me impresionó porque siguiendo en este pasaje de Jeremías, o en este libro, yo encuentro que Dios quiere darle a tu alma paz y tranquilidad. Voy a regresar después al libro de Jeremías, pero antes quiero mostrarte que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a la iglesia de Tesalónica y les dice que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se mantenga en paz. Literalmente la cita dice, irreprochable para la venida del Señor Jesús. Pero ¿cómo se podría mantener el espíritu, el alma y el cuerpo? Si bien es cierto, si el Señor viene y tú estás enfermo y tú anhelas su venida y te has preparado creyéndole, sin importar la enfermedad, tú te vas a ir con Él. Pero tú no puedes negarme que aún antes de que ese momento llegue, Dios como buen Padre quiere darte sanidad para que tu corazón pueda ser pleno, porque a ningún padre le satisface ver que un hijo sea destruido en una enfermedad. Cuanto más Dios como un Padre bueno. El propósito del enemigo es levantar gente hasta desde los púlpitos con una Biblia en las manos diciéndote que Dios te enfermó y que Dios te está enseñando a través de esa enfermedad. Por Dios bendito, ¿cuándo tú le has enseñado a uno de tus hijos enfermándolo? Cuando uno de tus hijos no te hizo caso y entonces tú le dices, venga para acá, le voy a poner una polio en sus piernas para que no camine. Por Dios bendito, si tú siendo malo y yo siendo malo, porque la Biblia dice que así somos sin Dios, no hacemos eso. ¿Cuánto más Dios, que es bueno, está preparando sanidad para tu corazón? Pero el propósito del diablo va a ser trasladarte esa idea para que tú salgas de ahí. Y el engaño es hacerte creer que Dios te quiere en esa condición. Yo voy a encontrar que el deseo de Dios es que todo tu ser, no solo por el concepto de la santidad, porque la santidad es la naturaleza de Dios. La santidad equivale a apartarse de aquello que a Dios no le agrada en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Pero quiero que veas que cuando Jesús pagó por una restauración integral, completa, absoluta. Al punto de decir en el pasaje de Isaías 53, el castigo de nuestra paz, la paz está en el alma o en tu espíritu, cayó sobre él. Y luego va a decir que por sus heridas tú has sido sanado. ¿Sanado en qué? En tu espíritu, alma y cuerpo. Porque también hay enfermedades en las tres áreas. Hay heridas en las tres áreas. El pasaje de Jeremías 30, te han llamado desechada, la pobre, la desolada. Eso golpea el alma, golpea tus pensamientos. Los pensamientos están en el alma. Pero ahora Dios viene a decirte que Él quiere, el Dios de paz, y ninguna enfermedad te da paz. Mira, quiere y está interesado en tu espíritu, alma y cuerpo, y porque te dije que cuando un cuerpo no sana, Dios podría estar sanando el alma. Dios quiere sanar esta mañana tus pensamientos. Jeremías 33:6. Jeremías dice, ciertamente, eso equivale a en verdad. Eso se podría traducir en algo como, te lo estoy diciendo con toda seguridad. Es más, podría decirse, en esto no hay mentira. La palabra es ciertamente, verdad. Yo le traeré salud. Me recuerdo las ocasiones en las que he leído y he visto en la Escritura que el Señor Jesús dijo repetidas veces, en verdad les digo, en verdad les digo, en verdad les digo. ¿Por qué cree la insistencia? Porque nos cuesta a veces creer y creer. Pero observa, ciertamente yo le traeré salud, dice, sanidad. ¿Por qué Dios está interesado en darte salud? Ahora, la definición de muchos es que la salud no es solo la ausencia de enfermedad en el cuerpo, sino hasta la Organización Mundial de la Salud define ese criterio como un estado de bienestar integral en tus pensamientos, en tu cuerpo, en tu manera de pensar,
Hoy la psicología y la ciencia habla de higiene mental. ¿Sabes en qué consiste la higiene mental? Que tus pensamientos no sean destructivos para ti mismo ni para los demás. Ahora, volviendo al versículo, ciertamente yo les traeré salud y sanidad. Sanaré, dice, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y es que en eso consiste la sanidad de los pensamientos. El tema de esta mañana es que cuando Dios sana los pensamientos, sana el cuerpo. Sin embargo, de nada sirve que alguien le sane en el cuerpo y él sigue creyendo en ideas que no son las que Dios tiene para él. Ideas de mal, ideas de enfermedad, ideas de pobreza. No, los sanaré, les revelaré abundancia de paz. ¿Dónde empieza tu paz? Yo estoy seguro que hay personas que podrían ahora no tener lo que desearían, pero tienen paz. Hay gente que ahora mismo podría estar enferma, tiene paz, esperando en una promesa de Dios que habrá de recibirla por cumplida. Habría gente que tal vez su condición económica es una crisis, pero tiene paz porque tiene una promesa de Dios. Hay gente que no tiene esa provisión económica, está enferma y tampoco tiene paz. Y te voy a poner el caso contrario. Hay gente que tiene abundancia económica, no está enferma, pero tampoco tiene paz. Ahora lo que Dios está prometiendo, les revelaré abundancia de paz, pero aquí viene un punto más, y de verdad, dice, abundancia de verdad. ¿Sabes cuál es la verdad? Es una persona, su nombre es Jesús. Les voy a revelar a Jesús, les voy a revelar abundancia de paz. Es que Jesús dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy. En otra ocasión, Jesús tiene que hablarles paz cuando los encuentra y les dice paz a vosotros. ¿Por qué a Dios le importa tanto tu paz y la verdad? Yo quiero decirte que si te han dicho que Dios te quiere enfermo, es una mentira. Porque por la Biblia, como palabra escrita y revelada en el nuevo pacto por la sangre de Cristo, yo puedo ver que Él dice que por sus heridas fuiste curado. Y no es posible que Dios sea tan inestable que ahora te enferma, te sana, pagó entregando a su hijo, al rato te enferma. No, por Dios bendito, tienes que conocer que en el nuevo pacto hay grandes diferencias a lo que pasaba en el Antiguo Testamento, en donde había gente que llevaba la enfermedad y que muchas veces también hemos confundido que esa enfermedad, ¿Dios te la envió o es producto de tus decisiones? Tengo que insistir en esto. En cada tema hemos tenido gente diferente escuchando esta palabra, pero tengo que mostrarte. Hay enfermedades que llegaron por imprudencias propias. Si tú no te cuidaste, por ejemplo, lo dije en un tema anterior, en el consumo de colesterol, en el exceso, no sé, de cualquier comestible que es perjudicial para tu salud en exceso, o que no lo debiste haber consumido, y luego crees que Dios fue el que te envió la enfermedad, ¿no crees que ha habido una mentira de por medio entonces? Si has administrado incorrectamente tus finanzas, si tú no te has medido en cómo gastas, en que tomaste una tarjeta de crédito y que hiciste mal uso, y luego crees que Dios te metió en ese proceso, fue Dios tu decisión. ¿Qué te parece que empezó una amistad o una relación habiéndole dicho a Dios, no, no te unas en yugo desigual? Pero dijo, no, Dios me va a responder. Ahora le está yendo mal y quizás hasta pueda decir, pero Dios me envió esta prueba. Y Dios podría decir, yo no te envié esa prueba. Fueron tus decisiones. Pero como Él quiere revelarte verdad y verdad en abundancia, abundancia de verdad, esta tarde, perdón, esta mañana, te está diciendo específicamente lo que Él quiere. Déjame mostrarte que en el nuevo pacto, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él toma nuestro lugar y carga con nuestros dolores. Tomar nuestro lugar y cargar con nuestros dolores es algo que nos tiene que ser revelado. Ahora mismo, en el lugar y en la condición en la que estás, quiero decirte que Jesús ya estuvo ahí.
quiero decirte que Él entiende perfectamente el lugar donde estás. Te sientes incomprendido, Jesús ya estuvo ahí. Te sientes lastimado, Jesús ya estuvo ahí. Y tengo que avanzar, pero tengo que decirte que Él cargó, Él llevó nuestros dolores literalmente. En Oseas hay un pasaje extraordinario porque este pueblo se había alejado de Dios. Y cuando se alejaron de Dios, te recuerdo que esto es el antiguo pacto. Cuando se alejaron de Dios, dice que el Señor los desgarró. Pero mira qué extraordinario lo que va a pasar. Pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Ahora, en el nuevo pacto yo no puedo decirte que Dios te rasgó, que Dios te hirió, porque para eso es que vino el cumplimiento del pacto, porque el castigo de nuestra paz cayó sobre él. En el nuevo pacto tú no me puedes decir que Dios te hirió, te desgarró, porque para eso lo hizo con su Hijo. De hecho, esto le sucede a aquel que no ha creído en su Hijo. Pero para el que ha creído en Él, definitivamente que el Señor tiene un propósito precioso de paz y de bendición. Ahora mira, nos dará vida después de 2 días, dice, y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Esto a mí me impresionó porque Oseas es un libro que se escribe 7 años antes de la muerte de Cristo. Y proféticamente se estaba hablando de 3 días. Al tercer día Jesús resucitó y venció la muerte, desplazó la enfermedad habiéndola pagado en la cruz del Calvario, pero luego se levanta de entre los muertos. Y tal y como acá se va a decir, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. ¿Por qué crees que Jesús luego viene y dice, el que cree en mí tiene la vida eterna? ¿Por qué crees que Él mismo anuncia y dice, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia? Pues Oseas lo había profetizado. Al tercer día nos levantará, estamos delante de Él. Tú no estabas ahí físicamente, pero en los planes de Dios te iba a ser revelada la abundancia de paz que Él hoy te está mostrando. En el versículo 3 dice, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora. Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Eso es glorioso porque el Señor está diciendo que viene esta mañana y tú estás como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Sabes qué está hablando Dios? No está hablando de una lluvia que te destruye, no está hablando de una lluvia que te hace pedazos en inundaciones destructivas. No, el Señor está hablando de una lluvia como la lluvia de primavera, cuando la luz del sol es exactamente la que se necesita. Y la combinación entre la primavera y la lluvia es algo glorioso. Y la primavera solo pudo ser anunciada cuando Jesús resucitó. ¿Sabes? Esta mañana el Señor quiere mostrarte y revelarte abundancia de paz y de verdad. Y esa abundancia está marcada en el amor que Él tiene para ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por ti. Si tú ya creíste en Jesús, esta palabra hoy quiere recordarte el propósito que Dios tiene, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la escasez, de esa preocupación o de ese hogar en el que te has sentido consumido porque no salieron las cosas como tú querías. Esta mañana es un tiempo extraordinario el que Dios nos está regalando. Déjame decirte que Dios mismo quiere transformar tu condición, pero la transformación y la libertad vienen cuando la verdad llega al corazón. Y es lo que el Señor está haciendo en este momento, porque te está diciendo, la verdad es que te amo. La verdad es su Hijo Jesús. Pero la verdad fue sacrificada para que tú no creas más en una mentira de enfermedad y de desconsuelo. Cuando la verdad viene al corazón herido y enfermo, porque estas son 2 condiciones que son bien destructivas. El corazón herido y enfermo es el punto en el que Dios está hablando esta mañana, el punto de partida para el milagro que tú necesitas.
está sanando tus pensamientos. Y cuando tus pensamientos cambian al creer que tú le importas a Él, déjame decirte que el milagro en tu cuerpo va a llegar de inmediato. Va a empezar a suceder porque es lo primero donde Dios empieza a tratar. Ya casi terminando, en Malaquías 4 hay un pasaje que a mí me apasiona y me bendice mucho. El Señor de los ejércitos celestiales dice: el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Mira, no solo se debe de anunciar ese día, tienes que anunciar la segunda parte de este versículo. Hoy hay gente anunciando juicio, lo mal que las cosas están y se van a poner. Déjame decirte que ya está escrito, está contemplado en la palabra. El Señor dijo que vendrían pestes, vendrían terremotos, vendrían hambres. Esta pandemia es un cumplimiento profético de lo que Jesús había dicho. Pero que no se te olvide anunciar lo que Él tiene reservado para los que creen en Él. Ok, lo ponemos en pantalla. El versículo vuelve a decir, te lo vuelvo a leer: el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Por supuesto, esa es una manera de anunciar lo que viene. Pero por Dios bendito, sé un profeta, sé un predicador, sé un mensajero de esperanza, sé un mensajero del evangelio. Y el evangelio es la buena noticia. El evangelio no solo va a anunciar las consecuencias que no ha creído, si hasta Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado, dice. Pero dejó abierta la posibilidad de creer. Entonces, que no se te olvide anunciar. Mira el versículo siguiente, que es el 2. Sin embargo, esta palabra es extraordinaria. Sin embargo, como quien dice, a pesar de eso, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Qué cosa más extraordinaria. El sol de justicia es Jesucristo. El sol de justicia tiene un nombre, se llama Jesús. Y cuando el sol sale, la oscuridad es disipada. Cuando el sol sale, los pensamientos son aclarados. Tú puedes ver con claridad las cosas que están pasando, pero también puedes saber que Dios te dijo sus palabras de bien y no de mal. Nacerá, saldrá el sol de justicia y en sus alas, dice, traerá sanidad. Ahora, el Señor ve a sus hijos con esa plenitud, saltando de alegría como que si fueran los becerros sueltos en medio de los pastos. Yo recuerdo la experiencia, crecimos en este lugar precisamente entre ganado, y cuando los becerros estaban recién nacidos, los recuerdo saltar y correr en este espacio y brincar y correr, y unos minutos después de que habían nacido, se prendían a la ubre de la vaca de su mamá vaca, y en ese momento recuperaban fuerzas y empezaban a saltar, ¿sabes? Era una plenitud de nueva vida. ¡Wow! Empiezo a conocer un mundo precioso. Así te quiere Dios al hacerte de nuevo en Cristo. Vas a saltar, te vas a gozar en medio de los pastos, porque Dios proveyó pastos. En lugares de verdes pastos, de delicados pastos, me hará descansar, y junto a aguas de reposo. Entonces, el Señor quiere decirte que la transformación viene cuando llega esta verdad a tu corazón. Y yo quiero terminar recordándote que cuando Jesús muere, se empiezan a burlar de Él. Sus pensamientos fueron atacados con desprecio, con humillación. Se acercaron a Jesús los soldados romanos, y el pasaje dice que le gritaban: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Encontré en Mateo 27:30 que le escupían y tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Te imaginas ese momento? Lo escupían y tomaban una caña y empezaban a golpearlo en la cabeza. Eso es símbolo de cómo los pensamientos
Van a venir para golpearte en ocasiones. Tú tienes que recordar que Él recibió esos golpes en su cabeza para que ahora tus pensamientos puedan llevarte a la sanidad, a la transformación, a la libertad, al proceso en el que Dios estaba diciéndote: yo tengo planes de bien y no de mal. ¿Por qué crees que le golpearon su cabeza con una caña? Y mira los procesos que vivió en su cabeza. Dios quiere sanar tus pensamientos entonces y tus emociones. Ahora déjame decirte, la Biblia va a hablar de gente que está enferma desde la cabeza hasta la planta de los pies. Dice en Isaías 1:5, de los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, de contusiones, de heridas infectadas, sin vendajes, sin aceite que le alivie, no hay nada. Lo que estaban eran heridos y lastimados. Pero ¿sabes lo extraordinario de esto? Jesús sabía esa condición. Y luego voy a encontrar en otros pasajes extraordinarios que el Señor llevó una corona de espinas. Fue puesta sobre su cabeza una corona que rasgó su frente, que perforó las áreas que son más sensibles. No sé si tú alguna vez recibiste en esta parte de las sienes alguna perforación por un golpe o por cualquier causa, y debido a que acá no hay tejido como carne, el dolor es mucho más profundo. Y una corona de espinas traspasó y desgarró su piel, su cabeza, en su cabeza. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque ahí radican tus pensamientos, no solo en tu cerebro, en tu corazón. Entonces, cuando tú participas de la cena del Señor, tú tienes que saber que este vino, como lo vimos en Isaías 53, es el producto de una uva que fue aplastada. Cuando dice: el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros curados, es porque su cuerpo se asemeja a esta uva, que después de aplastarla, golpearla, lastimarla, se convierte precisamente en un elemento que te da deleite, que te da alegría. No estoy hablando de que te emborraches. El apóstol Pablo va a decir: no se embriaguen en vino en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu. Pero Jesús empleó el elemento del vino para mostrar el efecto que tuvo el proceso. Y de la misma manera, ese pan que representa el trigo que fue golpeado, que fue molido, que fue aplastado, que fue triturado literalmente para convertirlo en un alimento, ese es el cuerpo de Jesús. Si esta mañana tú consideras que participar de la cena del Señor es parte del proceso para ser sano, no la tomes simplemente por un ritual. O es más, aquella gente que te dijo que por tomarla en condiciones indebidas, algunos duermen, otros se debilitaron y otros ya no están. Eso sería los que duermen. Algunos se debilitaron y otros se enfermaron, dice. Pero el contexto de ese pasaje no es eso lo que estaba diciendo. Precisamente algunos se debilitaron, otros se enfermaron y otros durmieron porque no tomaron el efecto pleno que la Santa Cena iba a tener. El enemigo fue tan astuto en infundirle temor a mucha gente. ¿Sabes? Si tú examinas tu corazón hoy, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11 que si alguno toma indignamente la cena del Señor, será culpado del cuerpo y la sangre. Pero dime, ¿quién es digno? ¿Y cómo logra ser digno para estar en la condición de tomarla? No es ser perfecto. Es el hecho de que cuando tú consideras tu indignidad, ves la dignidad de Jesús y ves su amor con el que te amó tan profundamente que se entregó, y eso te dignifica y te permite tomarla, no por tus méritos. Entonces, cuando ves ese ángulo, viene limpieza por su sangre, viene sanidad a tu corazón y vas a tener los efectos contrarios a lo que a alguno les provocó. En lugar de ser debilitado, vas a ser fortalecido. En lugar de ser enfermado, vas a ser sanado. Y en lugar de dormir o morir, vas a vivir para siempre, como lo diría Jesús en San Juan 6. Jesús en ese pasaje dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, dice. Es extraordinario, se hace uno conmigo. Ahora, quiero mostrarte lo que Pablo va a decir en 1 Corintios 11:23 al referirse a este pasaje.
yo recibí del Señor, dice, lo mismo que transmití a ustedes. El Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. La noche que fue traicionado, tomó pan. ¿Sufriste una traición? Tú tienes que venir y reconocer que Jesús pagó el precio de la herida y la enfermedad que te provocó esa traición. Tomó pan, literalmente, así. Tomó pan, dice. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria mía. Dio gracias y luego lo partió. Dijo, Padre, gracias por este pan que representa mi cuerpo molido. Él dijo, gracias por este pan que trae vida eterna. Y lo partió, tomó, le dio a sus discípulos. Y es lo que esta mañana vamos a hacer. Al tomar los elementos, si estás en casa, yo quiero pedirte que examines tu corazón y seguramente tú vas a encontrar muchas cosas y no hay quien no las encuentre. Al decirte que examinas tu corazón es porque vas a pedirle al Señor que te limpie. No hay nadie perfecto que pueda presumir que es digno de tomar esto, sino porque Jesús nos ha perdonado y podemos acudir a Él. Este es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? En memoria de Él, es traer a tu mente y a tu corazón sus heridas, sus llagas, la corona de espinas, los clavos, el látigo en su espalda. ¿Y qué te diré? La lanza traspasando su costado, brotando la sangre hasta no quedar más y tener que brotar agua. A ese punto quiere Dios llevarte esta mañana para que haya sanidad, porque Dios quiere que seas sano y es esta la serie que estamos ahora tomando. Dice, después que de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí. Había un nuevo pacto. No los 10 mandamientos. Había un nuevo pacto. Era la sangre del Cordero verdadero que quita los pecados del mundo. Si estás viviendo una condición de pecado que te ha aprisionado y sientes que tu vida se está consumiendo, tal vez no estás enfermo en el cuerpo, pero has destruido tu paz, tu mente está aturdida. Déjame mostrarte que aquí dice, el nuevo pacto en mi sangre, porque esa sangre te limpia. Hagan esto en memoria de mí. Tomarla indignamente sería no discernir, no distinguir qué representa este pan y qué representa este vino. Como Dios quiere que tú seas sano, Él te está mostrando esta mañana lo que Él quiere. Sabes, aunque el tiempo se ha extendido, Dios está haciendo un milagro esta mañana. Y tengo que avanzar y te voy a decir, toma el pan, toma el vino y le vamos a dar gracias al Señor. Ahí donde estás, si no le has entregado tu corazón a Cristo, es el momento de decirle, Señor Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si sientes que tu corazón está tan lastimado y probablemente estás enfocado en que no lo mereces, aun cuando no lo merecías, Él se entregó. Por eso es que hoy quiere traer. Esto va a entrar en tu genética. Y más que elementos físicos, son espirituales. Lo que tú crees acá, esto es como un puente entre la dimensión física que puedes ver y la dimensión espiritual, donde operan los principios de la enfermedad y de la salud por la sangre y el sacrificio de Cristo. Escuchaba el testimonio de una mujer que tuvo a su papá en el intensivo por muchos días. Los médicos le dijeron que perdiera la esperanza, lo entubaron y ya viviendo con un respirador, esa mujer se atrevió a llegar desde el primer día y mojó los labios de su papá con vino y le ponía una miguita de pan que obviamente no se la podía tragar, pero ella creía en el sacrificio glorioso que Jesús había hecho. Pasaron los días, al segundo día lo volvió a hacer, al tercer día lo volvió a hacer y hubo un momento en el que el hombre abrió los ojos, no podía hablar. Ella siguió ministrándole al siguiente día estos mismos elementos.
Sorpresa que llegó el momento en el que abrió la boca y ella pudo depositar gotas de vino y migajas de pan. Al 11 o 12 día, 12º día, creo, el hombre pudo hablar y recuperó su salud. Los médicos se sorprendieron porque la medicina probablemente hizo un mejor efecto. Yo creo que fue el sacrificio de Jesús el que entró en su genética. Si sientes que has vivido líneas de maldición en tu casa, si sientes que ha habido pobreza, si tú eres de la gente que dice, qué saladura me cayó porque estoy en esta condición, yo tengo que decirte que Jesús murió, que Jesús resucitó y que esta mañana este pan y este vino te traen sanidad. En memoria de Él. ¿Estás listo para hacerlo? Démosle gracias entonces, Padre. Gracias por este cuerpo glorioso. Hoy examinamos nuestro corazón y encontramos que necesitamos que tu sangre nos limpie. Perdona toda culpa, todo pecado, toda desobediencia en nuestro corazón que ha involucrado, Señor, lastimar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Perdónanos. Creemos que tu sangre nos limpia. Y por esa causa tomamos hoy el pan y el vino. ¿Qué tal si puedes decir esto que está en pantalla? Y te lo voy a decir así. Cuando sostengas este pan ahora en tu mano, recuerda cómo el cuerpo de Jesús fue deshecho en su sacrificio para que tú puedas ser sanado. Recuerda que este pan representa su cuerpo molido. Y molido para el pago del dolor y la enfermedad que ahora estás llevando. Entonces, Él fue deshecho para que tú y yo podamos ser sanados. Señor Jesús, gracias por llevar mi enfermedad en tu cuerpo en la cruz. ¿Puedes levantar el pan conmigo? No cierres tus ojos si no quieres hacerlo, pero está consciente de esto. Puedes decirle conmigo, Señor Jesús, gracias por llevar mi enfermedad en tu propio cuerpo en la cruz. Cuando los azotes, las espinas, el látigo y la lanza fueron sobre ti, mi enfermedad murió. ¡Wow! Extraordinario. Oh, presencia más preciosa la de Dios esta mañana. Señor, otra vez, cuando los azotes, las espinas, el látigo y la lanza fueron sobre ti, mi enfermedad murió. Ese dolor en mis huesos murió. Ese dolor en mis articulaciones murió. Ese dolor en mi garganta murió. Esa infección en cualquier órgano murió. Esa infección por el COVID-19 murió. Y por esa causa es que yo tomo hoy sanidad. No tiene derecho a permanecer en mi cuerpo. Gracias, Jesús, por tu cuerpo molido. Come del pan. Cuando trituras en tu boca ese pan, tú recuerdas que su cuerpo fue molido. Pero tengo que decirte esto. Ahora que tomamos la copa, vamos a decirle juntos, Jesús, gracias por el derramamiento de tu sangre, que lavó mis pecados y me hizo justo. Como soy justo ante tus ojos, la sanidad me fue otorgada. Como soy justo ante tus ojos, la sanidad me fue otorgada y perdonan mis pecados. La Biblia dice que después de dar gracias partió ese pan y de la misma manera tomó después de cenar la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto, limpia, entra a mi torrente sanguíneo, a mi genética y remueve toda enfermedad, remueve toda tristeza, toda depresión, todo ciclo de derrota se va, porque esta sangre me ha redimido para Dios el Padre, me ha hecho rey y sacerdote por su sangre que nos ha lavado y nos ha limpiado. En el nombre de Jesús, bebe de la copa. Ahora, Dios quiere que sea sano, eso es un hecho. Este es el momento en el que Dios va a traer una palabra. Dios quiere que sea sano. Y aquí termina este mensaje. La bendición de haber tomado hoy la Santa Cena
es que el Señor está trayendo una promesa extraordinaria que hoy se cumple. Permíteme invitarte a las actividades de Pacto de Gracia. Los días sábados las mujeres se reúnen a través de la aplicación de Zoom con un tema extraordinario los sábados a las 4 de la tarde. Este sábado el tema será joyas escondidas, así es que mujeres llamadas a brillar se pueden conectar el día sábado a las 4 de la tarde. No te lo pierdas. Y de la misma manera la juventud también se reúne los sábados a las 6 de la tarde a través de la aplicación de Zoom. Este sábado el tema ha sido los sueños sanos. Sábado a las 6 de la tarde, no te lo puedes perder. Y el domingo, una experiencia extraordinaria. Los niños se reúnen a través de la aplicación Facebook en una transmisión en vivo, un Facebook Live que representa el tiempo precioso para los niños. Si tú eres padre, déjame contarte que este domingo los niños van a tener este espacio precioso con un tema muy especial sobre los frutos del Espíritu Santo. Y precisamente como los héroes, los verdaderos héroes son aquellos que han sido investidos con el poder de Dios. No te lo pierdas, nuestros personajes, Lucas, la ovejita y cada uno de ellos participan de esta aventura. El domingo a las 3 de la tarde, Jesús nuestro superhéroe. Y por todo lo demás que tú podrías desear para tus hijos, siembra la palabra de Dios. La batalla contra las obras de la carne, los enemigos que vienen regularmente a la vida a destruir, el Señor también vino a desautorizarlos. Y los niños van a tener este tiempo precioso a través de esta transmisión. Déjame contarte que el tema específicamente está acá. Acompáñanos este domingo a las 3 de la tarde en el estreno de la nueva serie denominada precisamente Los superpoderes de los frutos del Espíritu. Dios te bendiga. Esto es Pacto de Gracia, Pacto Kids. Deseamos verte en el próximo de la serie. Que Dios te bendiga y te dé un mes de octubre extraordinariamente bendecido. Hasta la próxima.